Amén. Danzaría en tu casa, Señor. Abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que mi cosa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a su nombre. Estamos agradecidos por el Señor, hermanos, por su misericordia. Amén. Agradecemos a Dios por todo lo que Él hace. Damos bienvenida a cada uno de ustedes. Y como decía el pastor anoche donde estábamos, bueno, ustedes bienvenidos a su casa. Amén. Está en su casa, hermana, ¿cómo es Dios? Hermana Tila. Ya me lo dijo, pero se me... sí, pero ya se me van a quedar. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio y que la escuchaba en labios de un hermano que se llama Marco Vinicio, de la iglesia de mi apóstol, que es el hermano Sergio Enríquez. Perdón. Entonces, me parece que es un tema muy, muy importante que el Señor nos ha dado para compartir con usted, ya que, hermanos, en la mente es donde se encuentra el lugar donde Dios trabaja con nosotros, o el taller de Satanás. Fíjense lo que acabo de decir. La mente es el lugar donde Dios trabaja en nosotros, o el taller de Satanás. Porque es un lugar, hermano, la mente es un lugar clave en la vida del ser humano. Entonces yo quiero, con la ayuda del Señor, que me acompañe en una oración y me ayude pidiéndole al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable, hermanos? Que el Señor nos edifique, que el Señor nos consuele, que el Señor nos aconseje o nos exhorte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, agradecemos tu infinita misericordia, Padre eterno. Te damos gracias por tenernos hoy con vida, por darnos esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Padre, te suplico que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que esta palabra sea una palabra que traiga edificación, que ayude a crecer a tu pueblo, que le dé herramientas para luchar, que le dé, Señor, instrumentos para la guerra, que le dé, Señor, material espiritual para crecer, que le dé alimento, nutrientes espirituales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está tu amada, Señor, la que estás procesando, en la que estás trabajando para un día llevarla contigo. Heme aquí, Señor. Amén. El tema es una mente renovada, hermanos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2, donde vamos a encontrar que dice, hermanos, este verso: y no os adaptéis
¿Qué es adaptarse? Acostumbrarse. Ok, no te acostumbres a este mundo. O amoldarse. No te amoldes a este mundo. ¿Qué otra palabra? No, no te aferres. Esa te la escuché en una canción. No te aferres. Por favor, no te aferres. Ay. No os adaptéis. No te aferres. No te amoldes. Hermanos, no te ajustes a este mundo. Ustedes saben que en este mundo, hermanos, dice la Biblia que este mundo pasa y sus deseos. Si no, pregúntele a un viejito, a un ancianito, y pregúntele si no ha pasado todo aquello que veía hermoso en la juventud, en la adolescencia. Ahora ya nada más está esperando a ver a cuándo el Señor se lo lleva. Pero entonces no nos debemos adaptar a este mundo. Pero aquí nos da un consejo. Y dice, sino, cuando usted lee esa, y encuentra usted esa palabra, sino, está diciendo, en lugar de que te adaptes a este mundo, haz lo contrario. ¿Qué es lo contrario de adaptarse al mundo? Lo contrario de adaptarse al mundo, hermanos, es, dice, transformaos. Hay que transformarse. La palabra transformación viene de la palabra metamorfosis. Metamorfosis es lo que ocurre, hermanos, en una mariposa. ¿Qué es una mariposa primero? ¿Alguien me ayuda? Primero es una oruga. ¿O primero el larva? Primero el larva, ¿ah? Después es oruga. ¿Después qué cosa es? Pollito. ¿Qué cosa es después? No, pero después de oruga es un capullo. Y del capullo surge la mariposa. A eso se le llama metamorfosis, se le llama transformación. Es un cambio que comienza a ocurrir desde el interior de la oruga. ¿Me entiendes? Cuando nosotros, el Señor nos encontró, éramos larvas. Bueno, hablando espiritualmente. No decíamos, yo soy un gusano, no sirvo para nada, de plano, no sé qué hago en esta vida. Pero hermanos, entonces el Señor nos mete en un capullo y empieza a procesarnos desde adentro, hermanos. Amén. Desde adentro empieza a procesarnos. Y empiezan a ocurrirnos cosas, hermanos, que van a cambiar nuestro interior. Hay cosas que ocurren en la vida que nosotros no entendemos y que, hermanos, esas cosas van a hacer que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Pero esa transformación ocurre, dice aquí la Biblia en Romanos 12:2, mediante la renovación de nuestra mente. O sea que tiene que haber una renovación en nuestra mente. Ahorita nada más le estoy hablando así el texto, pero ahorita se lo voy a explicar con manzanitas. A ver, híjole, va a repartir el hermano manzanas, o va a dar refresco. No. Escuchen, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vamos a ver de dónde viene la palabra mente, porque dice que hay que renovar, ¿qué cosa? La mente. Entonces la palabra mente, hermanos, viene de acuerdo al diccionario de Strong, viene en el numeral G. La palabra G o la letra G significa griego, o sea que la palabra que nosotros vamos a ver aquí es griega. ¿Cómo se pronuncia? Quién sabe, pero así más o menos se lee. G3563 en el diccionario Strong, la palabra mente viene de la palabra nous o nous,
lo importante es que la conozcamos. Y dice que probablemente viene de la base G1097 y se refiere, hermanos, al intelecto. Entonces el Señor está diciendo que nosotros tenemos que renovar nuestro intelecto. La palabra nous también es mente. Tenemos que renovar entonces nuestra mente. También esa palabra, hermanos, tiene que ver con entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero donde yo quiero que usted y yo nos centremos en esta mañana es, hermanos, en que hay una mente divina, hay una mente humana. ¿Sí? Y esa mente divina, como la mente humana, tiene por lo menos 3 secciones. ¿Me entienden? ¿Cuáles son? La mente son los pensamientos, los sentimientos ¿y qué? A ver, dígalo fuerte, dígalo conmigo. Pensamientos, sentimientos, voluntad. Pensamientos, sentimientos, voluntad. A ver, hacer, practicar. Ok, esos 3 aspectos, hermanos, envuelven la mente de Dios y la mente nuestra. Amén. ¿Estamos claros? Ok, entonces miren, hay un texto en la Biblia de Isaías 55:9 que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Y mis pensamientos más que más altos que vuestros pensamientos. O sea, la mente de Dios. Aquí empiezo a sacar la manzanita. La mente de Dios es una mente, porque dice, son más altos los cielos. Lo celestial es más alto. Lo celestial es la mente de Dios. Amén. La mente de Dios es más alta. ¿Cómo entiende usted que la mente de Dios es más alta que la mente de nosotros? Es infinita, infinitamente grande, mucho más sabia que nuestra mente. ¿Entiende? Hay gente que cree que conoce y que entiende toda la Biblia. Y yo me doy cuenta que entre más aprendemos, menos sabemos. Entre más aprendo me doy cuenta que cuánto me falta por conocer acerca de Dios. Imagínense la mente de Dios, hermano. ¿No se han puesto a pensar en eso? Hay misterios, dice el hermano Cristian en su WhatsApp, que son ¿qué? ¿Cómo dice? No te acuerdas, bendito. Alguien que busque ahí, ¿qué dice? ¿Cómo? Así, hay misterios, dice, que no podemos entender, pero aquí es donde vamos a entrar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mente de Dios, hermanos. Ahora, este texto dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros. ¿Dónde están los pensamientos de nosotros? Acá. Acá está la mente humana. La mente humana es terrenal. Porque dice, son más altos los cielos que la tierra. Es más alta la mente de Dios, que es celestial, y a comparación con la mente humana, que es terrenal. ¿Estamos entendiendo, verdad? Y ahí pues tenemos una imagen. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre lo celestial y lo terrenal.
Eso es importante. Que usted, si usted le quiere tomar foto, le puede tomar porque esto, hermano. O si usted entra a la página de aquí de la iglesia, ahí en Facebook, ahí se encuentran todas las imágenes, la puede descargar y escuchar el mensaje. También le invito a que escuche el mensaje de ayer, a los papás sobre todo, hermano. Un tema interesante que dimos el día de ayer. La mente de Dios. Mire, entonces decíamos hace rato que la mente envuelve pensamientos, sentimientos y ¿qué más? Voluntad. Y voluntad. Entonces, la mente de Dios tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Y dice la Biblia, Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, lo acabamos de leer, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué dice? Pensamientos. ¿Los pensamientos de quién? De Dios. Dios también tiene sentimientos, pero no son como los sentimientos de nosotros. Dios piensa, pero no piensa como nosotros. Y dice ahí Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentimiento, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró a ser Dios. Tuvo un sentimiento. Y ese sentimiento fue humillarse a sí mismo. Entonces Dios tiene pensamientos, Dios tiene sentimientos, pero también Dios tiene voluntad. Amén. Por eso dice el verso que leímos, Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Oyeron eso? La voluntad de Dios. Ahora, a nosotros se nos dificulta pensar como Dios piensa. Y por eso tenemos serios problemas con nosotros mismos. Se nos dificulta sentir como Dios siente. Porque nosotros sentimos, pero no acorde, no como Dios siente. Nosotros tenemos una voluntad, pero nuestra voluntad no va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿A qué se debe? Bueno, ya lo vimos hace rato. Pero miren la mente humana. La mente humana tiene pensamientos, sentimientos, voluntad. Igual. Porque fuimos hechos ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces el diccionario dice que los pensamientos en el ser humano es la potencia o la facultad de pensar. Usted tiene facultad de pensar. Dios también piensa. O más bien Dios piensa y por eso es que nosotros pensamos. Pero dice, oiga bien lo que dice aquí y esto me interesa mucho que usted y yo lo analicemos. Dice que el pensamiento es el conjunto de ideas propias. O sea que yo tengo ideas muy propias, mías. Amén. Y muchas de esas ideas que yo tengo no van de acuerdo con las ideas de Dios. Amén. ¿Sí vamos bien, verdad? Ok.
Los sentimientos, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la acción y el efecto de sentir o sentirse. Pero donde me voy a enfocar es, dice que los sentimientos son el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Es decir, usted tiene sentimientos, usted tiene un estado afectivo de ánimo, usted tiene sentimientos. Amén. Usted a veces amanece alegre, triste, enojado. Usted tiene emociones, tiene sentimientos. Pero muchas veces esos sentimientos no van de acuerdo con el sentir de Dios. ¿Me está entendiendo? Ya usted recibió a Cristo en su corazón. Y yo tengo a Cristo en mi corazón. Ya le aceptó en su vida. Sin embargo, empezamos un transitar, un caminar, hermano, y muchas veces y nos hace falta mucho para llegar a pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente. Y esa es una meta en la vida cristiana. No se trata de tener una religión y de venir a una iglesia para controlar y calmar la conciencia. Se trata de llegar a una estatura, y esa estatura es Jesucristo, la estatura de Cristo. Ay, hermano, ¿y cuándo eso va a estar? Bueno, por eso es que estamos predicando la palabra, para que vayamos entendiendo cómo. Porque siempre nos dicen el qué, ¿verdad? Si no se arrepienten, hermanos, se van a quedar en la gran tribulación. Y si no, ay, padre, me da hasta miedo, me da escucharme la predicación a veces yo mismo. Pero no nos dicen cómo. ¿Por qué no nos dicen cómo? Ahora, veamos acá. El hombre también tiene voluntad. La voluntad, hermanos, tiene que ver con la facultad de decidir. Usted tiene la capacidad de decidir. Amén. Tiene la capacidad de ordenar su conducta o de vivir desordenadamente. Usted tiene voluntad. Amén. Por eso cuando el Señor le mandó a decir a Ezequías, ordena tu casa, no dijo, yo voy a ir a tu casa y te la voy a ordenar, sino digo yo, ordena tu casa. Entonces porque eso tiene que ver con la voluntad. Ordena tus pensamientos, ordena tus sentimientos, ordena tus finanzas. ¿Cómo? Ordénalas. Ordena tu guardarropa. Ordena, ¿qué otra cosa? Tu alimentación, que comes. Ordena, ahí está, tu tiempo, ordénalo. No, pues yo vivo al día, como caiga, lo que caiga. ¿Qué voy a hacer ahorita? No sé. Pero si viene alguien, me viene a buscar, me voy, porque como no tengo que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Pero no ordenamos nuestra vida. Y como no ordenamos, entonces nuestra voluntad está lejos de hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Está aburrido el mensaje? ¿No? La voluntad tiene que ver con el libre albedrío. Usted tiene libre albedrío. Tiene libre determinación. Usted tiene intención, ánimo o resolución de hacer algo. Si usted dice, voy a hacer esto. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. Tuvo voluntad. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue a su padre.
Usted tiene voluntad. Hoy voy a orar. Hágalo. Tiene voluntad. Hoy voy a leer la Biblia. Hermano, si hasta Lupita la lee, se lo digo. Hoy voy a cambiar. Y vea que Lupita la lee, cambiamos, hasta se entregó al Señor. Le ha costado, tal vez. Pero la cantamos, ¿no, verdad? Entonces estamos entendiendo esto, hermano. La mente de Dios y la mente humana. Hasta en colores se lo puse. Lo celeste, celestial. Lo gris, terrenal. Lo hice a propósito. A veces los colores tienen un propósito. Ahora, la mente entonces es pensamiento, sentimiento, voluntad. Ahora, la Biblia dice que hay que renovar nuestra mente. Entonces, para renovar nuestra mente, la palabra renovación viene de la palabra griega del numeral G342 del diccionario Strong, y dice que esa palabra renovar o renovación viene, hermanos, de la palabra anacainosis o anacainosis, dicen otros. Pero esa palabra se traduce como renovación. Dígalo conmigo, renovación. Otra vez, dígalo conmigo, renovación. Otra vez, dígalo conmigo. Ya usted está jugando. Es que me acordé de lo ¿cómo se llamaban esas avecitas que estaban en el Rey León o en la Era del Hielo? Que cantaban algo así. ¿Cómo decían? Que estaban con una sandía, varias sandías, y estaban, ¿cómo era? En la Era del Hielo, ¿cómo decían? Renovación. No era renovación. Pero ya por eso le estoy diciendo renovación. Ok. Esa anacainosis, hermano, esa palabra, pónganme atención aquí. Renovar nuestra mente es el qué? Es el ajuste. ¿Qué es ajustar, hermano? Hermano, usted que es mecánico, hermano. Hay piezas, ¿verdad?, que a veces no se ajustan al carro. ¿Qué cosas le hacen? Se busca la manera de ajustar. ¿Cómo? Usan algún esmeril, por ejemplo. Un esmeril. Y lo ponen, lo checan. Y todavía no. Otra vez, alrededor de la pieza. Y ya, ahí está ya. Y ya entró. Lo ajustaron. ¿Está entendiendo? Entonces, renovar nuestra mente es ajustar nuestra mente. Ajustar la visión moral, la visión espiritual, la visión del pensamiento, ajustarlo a la mente de Dios. ¿Me entendió con eso? Adaptarnos, no al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero los que se adaptan o se ajustan a la mente de Dios, esos permanecen para siempre. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? ¿Cómo ven, Pedro? ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿Está claro? Yo sé que soy moreno, pero trato de ser claro. Entonces, miren. Entonces, ese ajuste tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Entonces, si la mente es pensamientos, sentimientos y voluntad, quiere decir que mi pensamiento, mis sentimientos y mi voluntad, yo debo ajustarlos. ¿A qué, hermano? ¿Ajustarlos a qué? A la mente de Dios. Ok. Vamos a seguir con la manzanita. Romanos 12:2 otra vez. Dice que debemos transformarnos
bien frío ustedes. Santo Dios. Ciérrale la ventana a las hermanas, porfa. Las dos. Apaga los climas, por disculpe. Gracias, hermano. Vamos a bajarle el clima. Una colcha también, bendito. Una, ¿cómo se llama ese playita de allá de Sonora? Una frazada. Gracias, hermano. Gracias. Ya le bajamos al clima. Aleluya. Ya vamos a tener clima. ¿Y cómo le vamos a hacer con ustedes cuando tengamos clima? Con su abrigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia que debemos transformarnos. Y dice la Biblia que esa transformación va a venir por medio de la renovación de nuestra mente. Hay que ajustar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿A quién? Eso es renovar nuestros pensamientos, renovar nuestros sentimientos y renovar nuestra voluntad. Por medio de la oración, obviamente, tenemos que orar al Señor y pedirle, Señor, renueva mis pensamientos. ¿Alguna vez hemos cantado el canto que dice, renuévame, Señor Jesús? ¿Qué más dice? Ya no quiero pensar igual. Otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero sentir igual. Otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu voluntad. Pero ajústame. Renovar es. Si le cambiamos la letra a ese canto, ¿cómo diría? Ajústame, Señor Jesús, a la mente de Dios. Ya se le echa a perder al hermano que la compuso. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Hasta aquí me explico. Le dije que iba a hacerlo con manzanita. Porque a veces el pastor empieza a regañar y a decir y todo, y a gritos y no entiende. Y digo, lo voy a hacer con manzanita, entonces digo, lo voy a hacer con manzanita. Tal vez sí me entiende. Ok. Con tapita, bendito Dios. Para la próxima lo vamos a hacer con tapita. Entonces, renovar nuestra mente es ajustar. Esto estoy repetitivo, hermano, hoy, esta mañana. Pero repetir no es malo, repetir es bueno. Antes a los niños se les enseñaba con pura repetición. A ver, chaval, apréndete de memoria esto. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3. Y estaba el niño repite y repite y repite. Todo el día hasta que así nos aprendimos la tabla de multiplicar. La cantadita. Ahora, entonces renovar nuestra mente es ajustar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad a los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de Dios. Eso es renovar. Pero ¿cómo, pastor? Ya le entendí eso, que hay que ajustarse, que hay que renovar la mente, ponerla a la altura de la mente de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Si es que eso está difícil. Hay gente que se da por vencido y dice, ya es que no puedo. Y le voy a decir por qué. Porque mire 1 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre terrenal, puede ser que aceptó a Cristo, pero sigue siendo natural. O sea, sigue siendo terrenal. No ha desarrollado, no ha subido a otra dimensión. Está en la dimensión terrenal. ¿Me estoy explicando? Sigue pensando terrenalmente. Sigue viendo las cosas a nivel tierra. ¿Me estoy explicando con eso? No ha dimensionado a otro nivel. Sigue en lo terrenal. Yo agradezco al Señor que en la iglesia hay gente que como pastor voy a observar y digo, este ya va subiendo a lo espiritual, gloria a Dios. Pero a veces digo, esto todavía sigue viendo la vida
terrenal, todavía está en lo natural. Y mire que dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta. Porque para él son necedad. Y no las puede entender. Es que no la entiendo. Cuando yo sé, usted me dice eso y pero no la entiendo. Porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero el que no es, él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Le dije, ¿verdad? Que con manzanita. Ok, vamos con la manzanita. Hay 3 dimensiones. Está la dimensión terrenal, natural. Cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor, pero todavía seguimos en lo terrenal. Empezamos un proceso, pero estamos en lo terrenal, en lo natural. ¿Me está entendiendo? Todavía no entiende muchas cosas. Está empezando. Es normal. Pero tiene que ir creciendo. Y de aquí, de esta dimensión terrenal, tiene que pasar a la dimensión espiritual. Y se tiene que mover aquí, en esta dimensión espiritual, para poder entender la palabra de Dios y entender las cosas que Dios hace en este nivel. ¿Ya me entendí? Y entonces, de aquí, estaremos más cerca de la dimensión celestial para entender las cosas de Dios. Dije que es con manzanita, otra vez. Dice el verso que acabamos de leer. El hombre natural, allá está. El hombre natural, el de aquí a la tierra, que todavía tiene su mente, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad en la tierra, no acepta. No acepta. Puede ser que entienda el mensaje, pero no lo acepta. ¿Entiende? El pastor predica, enseña, da discipulado, pero él o ella no lo acepta. ¿Me entiendes? Se acerca el pastor, aconseja, le dice, no hagas esto, ten cuidado, pero no lo acepta. ¿Lo entendió? Sí, lo entendió. ¿Pero qué pasa? No lo acepta. Porque el hombre natural no acepta. ¿Qué no acepta? Las cosas celestiales. No acepta las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene del cielo. Pues. Estuve a punto de ponerlo aquí en la dimensión espiritual, que también sería correcto. Porque el hombre carnal, el hombre natural, el hombre que piensa en la carne, solamente en las cosas de aquí de la tierra, en lo terrenal, hermanos, que vive todavía pues a nivel tierra, no dimensiona, no sube a otra dimensión, no acepta. Ay, pastor, es que yo no puedo, es que es que me da, ¿no? Yo digo, ok, mi hermano, está bien, no, pero no te puedo obligar porque entiendo, pues todavía no ha subido a este nivel. Y aquí puede ser, yo entiendo a los que están iniciando y también entiendo a los que ya tienen tiempo. No han subido a otra dimensión. Hasta acá se escucha la música que tienen allá. Mire, vamos.
El hombre natural dice que para él las cosas del espíritu son necedad. ¿Cómo es posible que el espíritu me use? No me puede usar, no a mí, no. Usará al pastor, a la esposa del pastor, a la hermana Silvia, usará, no sé, al hermano Carmito, al hermano Ángel, usará al hermano Mar, pero a mí, para él son necedad, dice, eso es más, hay quienes dicen que eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Para el hombre carnal o para el hombre terrenal, dice, no las puede entender. Su mente está, perdón la palabra, tapada. No la puede entender. No entiendo eso, sí. Es que no sé, yo no, ay, Señor, ¿por qué? Y hasta van a hacer la cara, es que no le entiendo, Señor. Ok, no la puede entender, todavía está en un nivel, en una dimensión terrenal natural. Ay. Porque, hermano, las cosas del espíritu, hermano, se tienen que discernir en otra dimensión. ¿En qué dimensión? En la espiritual. Si usted quiere entender la palabra de Dios con la mente terrenal, no la va a poder entender. ¿Me entiende? Tenemos que pasar a la dimensión espiritual. En cambio, dice el versículo que leímos hace rato, el hombre espiritual. Ese ya está en otro nivel. El hombre espiritual juzga todas las cosas, las analiza, las piensa, las pone en la mano de Dios, ora, pide. No se va con los sentimientos y dice, ay, es que mi corazón. No. El hombre espiritual no está ya no está aquí. No está viendo lo terrenal. Está en lo espiritual. Le cree a la palabra. Amén. Le cree a la palabra. Analiza todas las cosas. Dice el pastor que yo voy a ir a tal parte y que tengo que ahí que levantar una obra. Imagínense que un día le diga al hermano Ángel, o le diga al hermano Pedro, o al hermano Alexis, o al hermano, a los hermanos, hay en tal parte, miren, le voy a dar una comisión, un trabajo, vayan y empiecen a evangelizar a la gente y háganme ahí un grupo de discipulados. El carnal va a decir, el natural va a decir, ¿qué es, pastor? ¿A dónde viene? Si ni conozco a la gente. ¿Dónde voy a? Está loco. Pero alguno espiritual va a decir, amén, pastor, yo voy. ¿Dónde? Señor, dime dónde, Señor. ¿A quién le hablo, Señor? ¿En qué lugar voy a empezar a abrir? Ese es un hombre espiritual. Analiza todo, juzga todo, examina todo. Amén. Ahora, el hombre espiritual, hermanos, dice ahí la Biblia, porque ¿quién tiene la mente del Señor para ser instruido por Él? El espiritual, hermanos, tiene la mente del Señor. El espiritual tiene instrucción espiritual. ¿Entienden? Recibe instrucción espiritual. Recibe de parte del Señor la dirección. Busca la dirección de Dios. Busca la instrucción de Dios. Oye el mensaje de la palabra y no la escucha con estos oídos, ¿verdad? Sino que lo escucha con los oídos espirituales y cree. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Este es un receptor que le debemos pedir al Señor, dame la mente de Cristo para que yo pueda ser un hombre espiritual. Pueda examinarlo todo y entender cuál es tu pensamiento, cuáles son tus sentimientos, Señor,
¿Y cuál es tu voluntad? No la mía. Jesucristo fue un hombre espiritual que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que dijo: Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? O sea, ¿es posible, habrá otra manera de que salvemos al mundo? De que no vaya yo a la cruz. Eso es lo que estaba pidiendo. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino que dijo, sino la tuya. En la persona espiritual no busca hacer su voluntad, hermano. Tranquilo, pastor, tranquilo. Okay. La persona espiritual no busca hacer su voluntad. Es que a veces me emociona y digo, parece como si estuviera regañando. No estoy regañando. El hombre espiritual, hermanos, el hombre espiritual, la mujer espiritual, tiene la mente de Cristo y entiende qué es lo que Dios espera de él o de ella. Amén. Entiende cuando el Espíritu se siente mal o el Espíritu Santo lo contrita, porque el Espíritu Santo se entristece o se alegra. Entiende cuándo es la voluntad de Dios, porque esta es otra dimensión, hermanos. Ahora, entonces, ¿entendemos esto? 3 dimensiones. Ay, vamos a ver. Entonces, Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y dice, ¿y la renovación por quién? Entonces, aquí viene el cómo. Ya vimos, hermanos, esto. Y aquí también encontramos algunos. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para poder entender lo celestial? Tengo que subir a lo espiritual. Pídale la mente de Cristo. Señor, ponme en mí la mente de Cristo. Amén. Cuando recibimos a Cristo, Él pone su espíritu y también, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, Tito 3:5 nos dice ahora, y la renovación por el Espíritu Santo. Tiene que haber una renovación, tiene que haber un ajuste. Pero ¿quién nos va a ajustar a la mente de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Está claro? Necesitamos ajustar. Oiga, fíjense que esta pieza no ajusta aquí. ¿Cómo le hago? ¿A quién se la llevan? Al mecánico. Y el mecánico dice, bueno, yo la verdad, mira, esta pieza yo no te la puedo, pero conozco a alguien que sí. Vamos al tornero, así, al del torno. Y ya van con el del torno. Entonces usted viene conmigo, pastor, mire, tengo una lucha, tengo una batalla, yo no sé qué voy a hacer. Me cuesta trabajo ajustarme a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios, al sentimiento de Dios. Yo sé que le estoy fallando, porque la mente de Cristo, pues, el Espíritu Santo me redarguye. ¿Y qué hago? Entonces, yo soy el mecánico. Te voy a llevar con el tornero, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ajustar. ¿Entiendes? Va a quitar aquello que está de más. El Espíritu Santo te va a ayudar a ajustarte a la voluntad de Dios. Ok. Vamos entonces. Seguimos con la manzanita. Hoy este tema se llama la manzanita. Renovación de vuestro entendimiento. Renovación de la mente. Aquí tenemos la mente de Dios. Allá, celestial. Al parecer inalcanzable. Pero miren. Entonces, el Espíritu Santo. Perdónenme que ponga aquí en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
Bueno, es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo fue enviado para que ayude a la iglesia. Amén. Ok. Entonces el Espíritu Santo empieza una operación continua. Una operación continua, hermano. Empieza a operar en la vida nuestra. Amén. Desde que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Somos, como dijo el apóstol José Antonio allá en el mensaje que tuvimos, dijo que somos portadores del Espíritu Santo. O sea, en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Espíritu Santo mora en nuestra vida. De manera que el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestra vida, está operando en nuestra vida. Y entonces, hermanos, pero no opera, hermanos, solo, sino que dice, se destaca la bien dispuesta respuesta de parte del creyente. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo no va a hacer el ajuste sin nuestra cooperación. ¿Me está viendo, hermano? El Espíritu Santo está dispuesto. Para eso vino. Pero si no hay la cooperación o la respuesta positiva nuestra al trabajo que Él hace con nosotros, estamos nosotros resistiendo al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo es, hermanos, trae consecuencias. Pero cooperar con el Espíritu Santo cuando está trabajando en nosotros, hermano, mire que el Señor te va subiendo y llevando a nuevos niveles y nueva dimensión. Ahora, mire acá, el Espíritu Santo trae un despertamiento, un avivamiento, su poder, hermanos, en nosotros, y empieza a desarrollar en nosotros la vida cristiana. Yo me gozo cuando veo a mis hermanos o a mis hijos espirituales que se van desarrollando. Y no crean que yo digo, a la mecha, qué pastor soy yo, qué tremendo pastor. No, porque no soy yo el que lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Entonces es Dios el que está obrando en tu vida. ¿Quién es el que? Yo no estoy contigo todo el día, ¿verdad? Pero tú te sientas en tu mesa y lees la Biblia y dices, wow, esto está tremendo, esto yo no lo sabía, esto yo no lo conocía, mira, y le dicen a la mujer o le dice a alguien, esto está. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está ajustando. Te está ajustando a la voluntad, al pensamiento y al sentimiento de Dios. ¿Qué es ajustar? Ajustar es conformar, te da forma. ¿Entiendes? Cuando venimos a Dios, venimos sin forma, deformes. No se refiere a lo gordito o a lo flaquito, se refiere, hermanos, a lo espiritual. Venimos sin forma espiritual. Pero dice que ajustar es, o sea, que el Espíritu Santo nos da forma. El Espíritu Santo, hermanos, dice que ajustar es acomodar algo a otra cosa. Pero aplicándolo a lo que estamos hablando, el Espíritu Santo, hermano, nos va acomodando nuestra mente. Ese pensamiento no es así, hijo. Mira, es acá. Y nos ubica. Ese sentimiento no es correcto. Te enojaste con fulano y le gritaste. No es así. Ve y pídele perdón. Y entonces se va acomodando, nos va ajustando. ¿Entiendes?
Por eso es que debemos obedecer la voz del Espíritu Santo. No se resista. Si el Espíritu Santo algún día, que yo creo que sí, que le ha de hablar, pídele perdón. No tienes que pelearte con nadie. Dios te bendiga. Échale ganas. Ya. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Dice, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discrepancia entre ellas. A ver, ¿qué es discrepancia, hermanos? ¿Que no haya qué? Diferencia. Que no sea, ¿verdad? Que Dios es santo y sus hijos, ¿qué son? Sus hijos deben ser santos. Que no haya discrepancia. Mire, hermano, el Señor dice que Él es santo y sus hijos deben ser santos. Santo no es perfección. Tenemos que leer la Biblia y entender, santo es, que dijimos, haber sido separados para servirle a Dios. Eso es santo. Ahora, que no haya discrepancia, no sea que estamos con la Biblia acá bajo el brazo, cantándole al Señor, alabando, pero nuestra actitud es completamente discrepante a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice, apretar algo de suerte que sus varias partes casen o vengan justo con otra cosa entre sí. Entonces el Espíritu Santo viene a arreglar, hermano. Es más, esta palabra me gusta, arreglar. A veces venimos desarreglados. No físicamente, no materialmente así. Aunque de eso vamos a estar hablando próximamente, hermano, de un cambio de vestiduras. A lo mejor terminando el mensaje. Pero mire, arreglar. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que arregle lo que está desarreglado en nosotros. Pero también moderar. Hay gente que parece que ¿qué cosa es moderar en la velocidad de los carros? ¿Cómo se llama eso? El tiempo. Hay, hermanos, hay carros que están muy acelerados. Hay gente que anda muy acelerada. Parece como que no sé. Hay gente que, perdónenme, le voy a decir tan fuerte quizás lo que diga yo. Lo que estoy pensando, no. Pero vamos a suponer, hay una persona, apenas sale de su casa, anda acelerado, a ver con quién se pelea. En la calle, llega a su casa y a buscar pleito con el marido. Llega al trabajo y también se pelea, andan acelerados. Entonces, cuando vienen al Señor, el Espíritu Santo le modera el tiempo. Los desacelera, porque hay gente que anda acelerado. Hay hombres que son enamoradizos. Tienen su mujer en su casa y anda acelerado. A ver dónde encuentro otra. Sale de la casa y acá hay otra. Hola Dios, chula, Dios. Llega al trabajo y también a las compañeras las enamora porque anda acelerado. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Modera. Ey, cálmate. Ya tienes tu compañera, tranquilo. Se lo digo a Andrés para que lo sepa Juan. Porque a veces andamos a hacer que no puede estar tranquilo un tiempo. Pónsele la mano a Dios, Señor. ¿Tú qué dices, Señor? No quiero meter la pata, papi. Deja que el Espíritu Santo modere tu corazón, modere tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. ¿Por qué andar acelerado? ¿Se imagina? Terminando con la novia, el muchacho, o con alguien, inmediatamente agarra a otra. Espérate, modérate, si tú no pudiste con una relación, espérate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Examínalo, analízalo, ¿qué fue? Espérate un buen tiempo y cuando estés preparado en tu pensamiento, en tus sentimientos y en lo que quieres, entonces
hazte un compromiso. Pero un compromiso de verdad, no nada más un relajito, ¿verdad? A ver. Eso que un varón o una mujer ahorita agarró uno y mañana agarra otro. Y al rato vuelve con ese. Y luego vuelve con otro. Y luego anda acelerado. Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo, ayúdanos. Modéranos. Ajustanos. Ajustanos a tu voluntad. Hermanos, miren, despacio. El Espíritu Santo nos quiere, hermanos. Voy a poner porque me gustó. El Espíritu Santo, hermano, viene a ajustar. Suavecito. Te voy a llevar y te voy a llevar desde lo terrenal y te voy a pasar a lo espiritual para que entiendas el pensamiento de Dios. Tienes que tener un pensamiento espiritual. Y entonces dice, también voy a cambiar tu sentimiento. Y también, ay, qué despacio, me falta un poquito más despacio. Porque el Señor va trabajando despacio en nosotros. Es como el alfarero, le va dando forma. No lo entendiste a la primera, ok, mira, pero te va a pasar algo un poquito peor para que lo entiendas. ¿Se le explica de esta manera? Hay unos hermanos que ya agarraron de relajo, pues. Nosotros la primera vez le mandé a un hermano para que le diera discipulados. Digo, ve y dale discipulado a los hermanos. Tienen hambre del Señor. Fueron. De pronto, no vamos a tener, no queremos el estudio hoy. Como si fuera un relajito. Ok. Pues ya no va a seguir el hermano. La segunda vez mandamos a la hermana Olga. Porque dijeron, ahora sí, ok. Luego, que ya no, que no van a poder. Y viene la tercera vez. Y ahora voy yo, digo. Ahora voy yo a ver si a mí me van a hacer lo mismo. Y sí me hicieron lo mismo. Y entonces abandonan, dejan las cosas del Señor por lo material, porque todavía está la mente en lo terrenal. Me estoy explicando ahorita. Y entonces, hermanos, te das cuenta que no es de esa manera como debe ser la manera de pensar, los sentimientos, la voluntad. Y entonces, el Espíritu Santo viene y ajusta nuestra acción moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. ¿Entendimos esto? Entonces, hermanos, entonces se van a cumplir muchas cosas en nosotros. Y con esto termino. Bueno, no el tema, porque el tema es... Pero quiero explicar. Cuando nosotros vivimos en lo espiritual, hermanos, podremos entender muchas cosas. Y entonces entenderemos lo celestial. Mire, venimos a Cristo, iniciamos en lo terrenal, en lo humano. Pero empieza el Señor a tratar por medio de su espíritu, de su palabra, y nosotros vamos creciendo y creciendo hasta que llegamos a esta dimensión espiritual. Y de pronto empezamos a ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este texto, con este terminamos, Isaías 40:31. Ahí dice oso. No es un apodo, es que es una Biblia que, hermanos, que te ponían la imagen de un oso al principio. Entonces, de hecho, la Biblia de oso, pero era de cazador de rey, parece. Entonces, pero los que esperan al Señor, y note usted que dice, los que esperan al Señor. Otras versiones dicen, los que esperan en el Señor. Esas son dos maneras de traducir la Biblia.
Esperar al Señor es que estoy esperando su venida. Pronto va a venir por mí. ¿Me entiendes? Y la otra, esperar en el Señor, es que en medio de la tribulación, de los problemas, de las dificultades, yo estoy esperando en Él. Él me va a ayudar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero como ya no vivo en lo terrenal, no me desespero, no me desanimo, no quiero darme de la mata de cilantro. No. Estoy pensando y digo, gracias Señor. Mi pensamiento, mis sentimientos, mi voluntad están en el Señor. Estoy creyendo en Él. Entonces, dice la Biblia que debemos esperar al Señor. Los que esperan al Señor se preparan, crecen, se desarrollan. Por eso le dije que quiero llegar acá. Los que esperan al Señor y en el Señor tendrán nuevas fuerzas.